El sedoso ronroneo del motor del Bentley se extinguió frente a la imponente entrada de la finca Herrera, un remanso de cal y teja en el corazón de Andalucía. Jacobo Herrera, un magnate inmobiliario de 40 años, ajustó su Patek Philippe, llegando un día entero antes de lo previsto. Su rostro, marcado por el cansancio del viaje, se iluminó con una sonrisa al imaginar la sorpresa en 3 caritas idénticas. «Gracias, Carlos. Puedes irte a casa», dijo Jacobo a su chofer, agarrando su maletín de cuero italiano. Mientras caminaba por el sendero de piedra que serpenteaba entre olivos y naranjos, algo en el aire le hizo dudar. La finca, normalmente un hervidero de risas infantiles hasta bien entrada la noche, estaba sumida en un silencio antinatural. Jacobo frunció el ceño, una creciente inquietud oprimiéndole el pecho. La puerta principal estaba sin cerrar, algo insólito. Isabela, su esposa desde hacía 2 años y madrastra de las niñas, era una obsesa de la seguridad. Jacobo entró y el eco de sus pasos resonó en el vestíbulo de mármol de Macael. Entonces lo oyó, un sollozo bajo y ahogado que provenía del salón principal. Dejó caer el maletín, con el corazón martilleándole en el pecho. En segundos estaba en el umbral de la puerta y la escena que encontró lo congeló en el sitio. Sofía, Valentina y Camila, sus preciosas trillizas de 5 años, estaban de rodillas sobre el frío mármol, sus pequeñas manos sosteniendo fregonas casi más grandes que ellas, moviéndolas torpemente por la superficie. Lágrimas silenciosas rodaban por sus rostros angelicales, mezclándose con el agua jabonosa del suelo. Por un instante, Jacobo pensó que alucinaba. Aquello no podía ser real, sus princesas obligadas a limpiar como criadas en su propia casa. «Papi», fue el grito agudo de Valentina, quien lo vio primero, rompiendo el trance de Jacobo y el silencio de la estancia. En segundos, 3 pares de bracitos se aferraban a él, 3 caritas manchadas de lágrimas se apretaban contra sus piernas. Jacobo se arrodilló, abrazándolas con fuerza, su traje de Armani ahora manchado de agua y jabón. «Shh, ya está, papá está aquí», murmuró, su voz temblando de emoción y de una ira creciente. «¿Qué ha pasado? ¿Quién os ha hecho esto?». Entre sollozos y palabras entrecortadas, la historia salió a la luz. Isabela, molesta por el ruido de sus juegos, las había castigado. «Limpiad todo el salón», les había ordenado, «hasta que brille». Jacobo sintió que la sangre le hervía en las venas. ¿Cómo se atrevía Isabela? Sus hijas no eran sirvientas, eran niñas. Niñas que deberían estar jugando, riendo, haciendo un desastre, no fregando suelos como en un retorcido cuento de hadas. «¿Dónde está Isabela?», preguntó, intentando mantener la calma para no asustarlas más. En su habitación, respondió Sofía, con voz pequeña y asustada. Dijo que solo podíamos parar cuando termináramos. Jacobo respiró hondo, luchando por controlar su furia. Miró a sus hijas, sus vestidos de diseño manchados, sus manitas enrojecidas e hinchadas por el esfuerzo inusual. La culpa lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? ¿Cómo había permitido que esto sucediera? «Venid aquí», dijo suavemente, levantándose y cogiendo a Camila en brazos. Las otras 2 se aferraron a sus piernas. «Vamos a asearos y luego a tomar algo delicioso. ¿Qué os parece un helado?». Los ojos de las niñas se iluminaron, a pesar de las lágrimas aún presentes. Jacobo las guió fuera del salón, su mente una tormenta de emociones. Ira hacia Isabela, culpa por su propia ausencia, miedo de qué más podría haber pasado mientras él no estaba. Mientras ayudaba a las trillizas a bañarse en la lujosa bañera de hidromasaje, Jacobo no pudo evitar notar las pequeñas señales que antes habían pasado desapercibidas. La forma en que Valentina se encogía ligeramente cuando él alzaba la voz, la mirada ansiosa que Sofía dirigía al reloj Cartier de la pared, el silencio inusual de Camila, normalmente la más parlanchina de las 3. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto?
¿Qué más había hecho Isabela? Las preguntas se acumulaban, cada una más inquietante que la anterior. Con las niñas limpias y vestidas con pijamas de seda, Jacobo las llevó a la cocina de lujo. Mientras saboreaban un helado artesanal de vainilla con salsa de frutos del bosque, un capricho claramente inusual a juzgar por su entusiasmo, él las observaba con el corazón roto. Sofía, con su perpetuo pelo castaño desordenado y sus ojos inquisitivos. Valentina, la más tranquila, con sus ojos azules ahora nublados por una tristeza que ninguna niña debería conocer. Y Camila, normalmente un rayo de sol andante, ahora silenciosa y cautelosa. Jacobo se preguntó cómo no había notado los cambios antes. Había estado tan absorto en sus negocios millonarios, tan seguro de que Isabela cuidaría bien de las niñas. Había fallado a sus hijas, y la constatación lo carcomía por dentro. Papi, la voz de Camila, lo sacó de sus oscuros pensamientos. ¿Te vas a ir otra vez? La pregunta lo golpeó como una bofetada. El miedo en sus ojos, la ansiedad apenas disimulada en su voz. Jacobo sintió que el corazón se le rompía una vez más. No, cariño, respondió, atrayéndola en un fuerte abrazo. Papá se queda aquí con vosotras. Lo prometo. Las otras dos se unieron al abrazo, y por un momento Jacobo se permitió sentir solo el amor y el alivio de sus hijas. Pero la ira seguía latente por debajo. Isabela tenía mucho que explicar. Después de acostar a las niñas, las tres juntas en la habitación de Sofía, reacias a separarse, Jacobo se dirigió al dormitorio principal. Cada paso resonaba en los lujosos pasillos de la finca, que ahora parecían fríos e impersonales. Parado frente a la puerta del dormitorio, Jacobo dudó. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría expresar la profundidad de su decepción, de su rabia, sin estallar por completo? Y más importante, ¿cómo podría asegurarse de que sus hijas nunca más fueran tratadas de esa manera? Respiró hondo, serenándose. Las respuestas llegarían. Por ahora, sabía una cosa con certeza. Nada volvería a ser como antes. Esa noche marcaba un punto de inflexión en sus vidas, y Jacobo estaba decidido a enmendar sus errores. Con una última respiración profunda, giró el pomo dorado de la puerta. Era hora de enfrentarse a Isabela y descubrir la verdad detrás de esta pesadilla. Lo que hiciera a continuación podría cambiar el destino de su familia para siempre. Jacobo giró el pomo dorado, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La puerta del dormitorio principal se abrió en silencio, revelando a Isabela sentada al borde de la cama king size, su postura rígida, como si lo hubiera estado esperando. Sus miradas se encontraron, y por un momento el silencio pesó entre ellos, cargado de tensión y palabras no dichas. Jacobo comenzó Isabela, su voz temblorosa. «¿Has vuelto antes?» «Sí, lo he hecho», replicó Jacobo, su voz baja y controlada, pero con un filo de acero. «Y me he encontrado una escena que nunca imaginé ver en mi propia casa». Isabela desvió la mirada, sus manos agarrando nerviosamente la tela cara de sus pantalones de yoga. Las niñas estaban haciendo demasiado ruido, solo quería un poco de paz. «¿Paz?», la interrumpió Jacobo, su voz elevándose. «¿Y tu solución fue obligar a 3 niñas de 5 años a limpiar el suelo como si fueran criadas?» Se adentró más en la habitación, sus ojos fijos en Isabela. Estaban llorando, Isabela, llorando y fregando el suelo con sus manitas diminutas. ¿Tienes idea de lo que eso le hace a un niño? Isabela se levantó bruscamente, sus ojos brillando con una mezcla de desafío y culpa. «Tú no lo entiendes, Jacobo. No estás aquí todo el tiempo. Son imposibles de controlar, siempre haciendo un desastre, siempre gritando». «Son niñas», estalló Jacobo, su voz resonando contra las paredes del dormitorio. «Las niñas hacen ruido, hacen un desastre, es parte de crecer. Pero castigarlas así es cruel, Isabela. Es abuso». La palabra abuso quedó suspendida en el aire entre ellos, pesada y acusadora. Isabela palideció, sus labios temblando ligeramente. Yo no quería.
¿No querías qué? La presionó Jacobo, su ira ahora completamente visible. ¿No querías hacerles daño? ¿No querías que yo me enterara? ¿Qué más has hecho cuando no he estado aquí? Isabela se derrumbó de nuevo en la cama, las lágrimas comenzando a correr por su rostro. Lo siento, Jacobo. No sé qué me pasó. Estaban tan ruidosas y yo estaba tan estresada. Jacobo la observó, su ira dando paso momentáneamente a la confusión. Esta no era la Isabela que él conocía, la mujer segura y cariñosa con la que se había casado hacía 2 años. Algo andaba mal, muy mal. Isabela dijo, su voz más suave ahora. ¿Qué está pasando? Esta no eres tú. ¿Por qué estás tratando así a las niñas? Isabela alzó los ojos hacia él, su rostro una máscara de angustia. Yo no sé cómo ser su madre, Jacobo. No son mías. Nunca lo serán de verdad. Y a veces me siento tan perdida. Jacobo sintió una punzada en el pecho. Había estado tan ocupado con sus negocios, tan seguro de que Isabela cuidaría bien de las niñas. No se había dado cuenta de lo mucho que ella estaba luchando. Pero entonces la imagen de sus hijas llorando en el suelo del salón volvió a su mente y endureció su corazón. Independientemente de las dificultades de Isabela, nada justificaba cómo había tratado a las niñas. Fue entonces cuando una idea se le ocurrió. Una idea loca, tal vez incluso cruel, pero posiblemente la única forma de hacer que Isabela lo entendiera. Mañana dijo, su voz firme y decidida, vas a experimentar exactamente lo que hiciste pasar a mis hijas. Isabela lo miró, confundida y alarmada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, continuó Jacobo, que mañana serás la criada de las niñas. Atenderás todas sus peticiones, por triviales que sean. Quizás entonces entiendas lo que hiciste. El shock en el rostro de Isabela era palpable. Jacobo, no puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida, replicó. Y si te niegas, puedes hacer las maletas y marcharte de esta casa ahora mismo. Isabela lo miró boquiabierta, sus lágrimas secándose ante el shock. Me echarías por un error. Jacobo la sostuvo la mirada, sus ojos tan duros como el acero. ¿Un error, Isabela? Traumatizaste a 3 niñas inocentes, mis hijas. Si no puedes ver la gravedad de eso, entonces quizás es mejor que te vayas. El silencio cayó entre ellos, pesado y tenso. Isabela parecía estar librando una batalla interna, su rostro una mezcla de miedo, culpa, ira y confusión. Finalmente, habló, su voz casi un susurro. De acuerdo, lo haré, seré su criada mañana. Jacobo asintió, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Bien, empezaremos temprano por la mañana. Harás todo lo que te pidan, siempre y cuando no sea peligroso o inapropiado. Se dio la vuelta para salir de la habitación, pero se detuvo en la puerta. Isabela, esta es tu última oportunidad. Si algo como esto vuelve a suceder, no habrá ninguna discusión. Estarás fuera de esta casa y de nuestras vidas para siempre. Con esas palabras, Jacobo se fue, dejando a Isabela sola con sus pensamientos. Caminó por el pasillo, su mente dando vueltas por los acontecimientos de la noche. Una parte de él se preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si este castigo no era solo otra forma de crueldad. Pero entonces se detuvo en la puerta del dormitorio de Sofía, donde sus 3 hijas dormían juntas, y miró sus rostros pacíficos en el sueño. En ese momento supo que haría cualquier cosa para protegerlas, para asegurarse de que nunca más vieran el miedo o la tristeza en sus ojos. Mañana sería un día decisivo, un día que podría cambiarlo todo. Jacobo solo esperaba que fuera para mejor. Cerró silenciosamente la puerta de la habitación de las niñas y se dirigió a una de las habitaciones de invitados. Esa noche no dormiría junto a Isabela. Esa noche necesitaba pensar, planificar y prepararse para lo que trajera el mañana. Mientras se acostaba en la cama desconocida, Jacobo no pudo evitar preguntarse, ¿su decisión salvaría a su familia o la destruiría por completo? Solo el tiempo lo diría. Por ahora,
Todo lo que podía hacer era esperar el amanecer y el comienzo de un día que prometía ser diferente a cualquier otro en la finca Herrera. Apenas había salido el sol en el horizonte cuando Jacobo entró en el dormitorio de las trillizas. Sofía, Valentina y Camila todavía dormían profundamente, sus rostros angelicales libres de las preocupaciones del día anterior. Con un suspiro las despertó suavemente. «Buenos días, princesas», susurró Jacobo, besando a cada una en la frente. «Hoy os tengo una sorpresa». Las niñas se sentaron, frotándose los ojos somnolientos. «¿Qué sorpresa, papi?», preguntó Camila, la más curiosa de las tres. Jacobo sonrió, intentando enmascarar su propia aprensión. «Hoy Isabela va a ser vuestra criada. Hará todo lo que le pidáis». Las trillizas intercambiaron miradas confusas. Sofía, la más sensible, frunció el ceño. «¿Como ayer, papi? ¿Tenemos que limpiar otra vez?». El corazón de Jacobo se encogió ante la inocente pregunta. «No, cariño, hoy es diferente. Podéis pedirle a Isabela que haga cosas para vosotras, cosas divertidas, como jugar o leeros cuentos». Las niñas todavía parecían inseguras, pero una chispa de curiosidad comenzó a brillar en sus ojos. Jacobo las ayudó a vestirse y las llevó al comedor, donde Isabela ya esperaba, visiblemente tensa. «Buenos días, niñas», dijo Isabela, su voz temblorosa. Lanzó una rápida mirada a Jacobo, quien asintió con firmeza. «Recordad», dijo Jacobo a sus hijas, «podéis pedirle a Isabela que haga cualquier cosa hoy, siempre que no sea peligroso o esté mal. Yo estaré por aquí si me necesitáis». Con eso se retiró a un rincón de la sala, listo para observar e intervenir si era necesario. El desayuno transcurrió en un tenso silencio. Las niñas comían lentamente, lanzando miradas curiosas a Isabela, que permanecía de pie como una verdadera doncella. Finalmente, Valentina, la más tímida de las tres, se armó de valor. Isabela dijo en voz baja: «¿Podrías, por favor, ponerme un poco más de zumo?». Isabela parpadeó, sorprendida por la educada petición. Por supuesto respondió, sirviendo el zumo con manos ligeramente temblorosas. Ese pequeño acto pareció romper el hielo. Pronto, las niñas comenzaron a hacer más peticiones, volviéndose más audaces cada vez. «Isabela, ¿me puedes hacer una trenza?», preguntó Sofía. «Quiero jugar a las muñecas». «¿Serás tú la mamá de las muñecas?», preguntó Camila, con los ojos brillantes de esperanza. Isabela cumplió cada petición, aunque Jacobo podía ver la incomodidad en su rostro. Claramente no estaba acostumbrada a interactuar tanto con las niñas, y mucho menos a atender sus caprichos. A medida que avanzaba la mañana, las peticiones de las niñas se volvieron más elaboradas. Le pidieron a Isabela que dibujara con ellas, que construyera un fuerte de almohadas en el salón e incluso que representara una obra de teatro improvisada. Jacobo observaba todo con emociones encontradas. Por un lado, su corazón se calentaba al ver a sus hijas sonreír y reír, algo que se dio cuenta de que no había visto mucho últimamente. Por otro, la evidente incomodidad de Isabela lo preocupaba. ¿Realmente no tenía ninguna conexión con las niñas? Llegó el mediodía y las trillizas pidieron un picnic en el jardín. Isabela, ahora visiblemente cansada, preparó sándwiches y fruta, llevándolo todo afuera. Sentado a una distancia discreta, Jacobo notó algo sorprendente. Mientras Isabela extendía la manta sobre el césped y colocaba la comida, Camila se acercó a ella con una flor recién cogida. «Para ti, Isabela», dijo la pequeña, tímidamente. «Gracias por jugar con nosotras hoy». Por un momento, la máscara de fastidio de Isabela se cayó, reemplazada por una expresión de genuina sorpresa. ¿Y era eso ternura? Aceptó la flor con una sonrisa vacilante, la primera sonrisa real que Jacobo le había visto en semanas. El picnic transcurrió con un ambiente más ligero. Las niñas parloteaban alegremente, incluyendo a Isabela en sus conversaciones y juegos. Jacobo notó que, poco a poco, la postura rígida de su esposa comenzaba a relajarse.
Después del almuerzo, Sofía le pidió a Isabela que les leyera un cuento. Para sorpresa de Jacobo, Isabela no solo leyó, sino que hizo diferentes voces para cada personaje, provocando risitas encantadas de las trillizas. A medida que avanzaba la tarde, Jacobo notó un cambio sutil pero significativo. Las peticiones de las niñas se volvieron menos sobre hacer trabajar a Isabela y más sobre incluirla en sus actividades. Querían que participara en sus juegos, no solo que les sirviera. Alrededor de las 4 de la tarde, Jacobo encontró a Isabela en la cocina preparando una merienda para las niñas. Parecía agotada, pero había algo diferente en sus ojos, una suavidad que no había visto en mucho tiempo. «¿Cómo te encuentras?», preguntó con cautela. Isabela dejó escapar un profundo suspiro. «Cansada. Pero no sé explicarlo. ¿Es diferente de lo que esperaba?» «¿Diferente cómo?». Hizo una pausa, considerando. «Son dulces. No me había dado cuenta antes. Siempre solo veía el ruido, el desorden. Pero hoy me han dado las gracias por cosas simples. Me han regalado flores». Camila me dio un abrazo después de que le curara a su muñeca. Jacobo sintió un nudo en la garganta. «Son niñas maravillosas, Isabela. Solo quieren ser queridas». Isabela asintió lentamente, las lágrimas asomando a sus ojos. «Fui tan cruel ayer. ¿Cómo pude hacerles eso?». Antes de que Jacobo pudiera responder, oyeron pasos apresurados y las trillizas irrumpieron en la cocina. «Isabela, Isabela», gritó Valentina. «Ven a ver, hemos hecho un dibujo para ti». Isabela miró a Jacobo, una mezcla de culpa y esperanza en sus ojos. Él asintió, animándola. «Ya voy, chicas», dijo, su voz suave. Mientras Isabela seguía a las niñas emocionadas fuera de la cocina, Jacobo sintió un destello de esperanza. Quizás, solo quizás, este experimento loco estaba funcionando. Quizás había una oportunidad para su familia, después de todo. El día aún no había terminado, y Jacobo sabía que habría más desafíos por delante. Pero por primera vez desde que había vuelto a casa la noche anterior, sintió que tal vez, solo tal vez, todo podría estar bien. Jacobo se retiró a su despacho, la única habitación de la mansión que parecía ajena al caos emocional de los últimos días. Se sentó en su sillón de cuero, con la mirada fija en la vista más allá del ventanal, pero su mente estaba en otra parte, vagando por los corredores del tiempo. El sonido lejano de las risas de las trillizas, mezclado con la voz de Isabela, le llegaba, un recordatorio constante de la situación inusual que había creado. Jacobo cerró los ojos, permitiéndose por primera vez en mucho tiempo reflexionar verdaderamente sobre su matrimonio y su vida familiar. Cuando conoció a Isabela, 3 años atrás, parecía la respuesta a todas sus plegarias. Viudo desde hacía 2 años, luchando por equilibrar su vasto imperio empresarial con la crianza de 3 niñas pequeñas, Jacobo vio en Isabela a una compañera fuerte, independiente y, sobre todo, cariñosa. Su rápido matrimonio, solo 6 meses después de conocerse, le pareció la decisión más lógica y emocionalmente correcta. Pero ahora, al repasar sus recuerdos con ojos más críticos, Jacobo comenzó a notar las señales que había ignorado. Las pequeñas tensiones, los momentos de incomodidad de Isabela cerca de las niñas, las discusiones susurradas a altas horas de la noche que había descartado como ajustes familiares normales. Un recuerdo en particular se destacaba, nítido y doloroso. Era la fiesta del 4º cumpleaños de las trillizas, unos 6 meses después de la boda. Isabela había organizado una celebración elaborada, con decoraciones de princesas y una tarta de 3 pisos. Jacobo recordaba estar impresionado con su esfuerzo, pero ahora recordaba algo más. La mirada de agotamiento y casi resentimiento en el rostro de Isabela cuando las niñas, en su emoción, derribaron la tarta antes de que pudieran soplar las velas. «¿Cómo se me pasó por alto?», murmuró para sí mismo, pasándose una mano por su cansado rostro. Otro recuerdo resurgió. Una noche, hacía aproximadamente 1 año, se despertó con el sonido de sollozos ahogados.
Isabela estaba sentada en el borde de la cama, llorando en silencio. Cuando le preguntó qué pasaba, ella se secó rápidamente las lágrimas y dijo que solo era un dolor de cabeza. Jacobo, agotado por una larga semana de trabajo, aceptó la explicación sin más y volvió a dormirse. Ahora se preguntaba qué había realmente detrás de esas lágrimas. Las palabras de Isabela la noche anterior resonaban en su mente. No sé cómo ser su madre, Jacobo. No son mías. Nunca lo serán de verdad. Jacobo sintió una oleada de culpa. Había asumido que Isabela se adaptaría naturalmente a la maternidad, que su amor por él crearía un vínculo instantáneo con las niñas. Pero nunca le había preguntado de verdad cómo se sentía. Nunca le había ofrecido el apoyo y la guía que probablemente necesitaba desesperadamente. ¿Y las trillizas? Jacobo se dio cuenta de que no podía recordar la última vez que había pasado un día entero con ellas, sin interrupciones de trabajo u otras obligaciones. Las amaba incondicionalmente, eso era indiscutible. Pero el amor no era lo mismo que la presencia, y él había fallado en estar verdaderamente presente en sus vidas. Un nudo se formó en la garganta de Jacobo al recordar a Sofía preguntándole, semanas atrás, si las quería tanto como a su trabajo. En ese momento se había reído y le había asegurado que sí, pero ahora la pregunta lo golpeaba con toda la fuerza de su negligencia involuntaria. Jacobo se levantó bruscamente, caminando hacia la pared de libros. Sus ojos se posaron en una fotografía enmarcada. Él, Isabela y las trillizas en su luna de miel en las Maldivas. Todos sonreían para la cámara, la imagen perfecta de una familia feliz. Pero ahora, al mirar más de cerca, Jacobo notó la tensión en la postura de Isabela, cómo su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. ¿Cómo dejé que llegara a esto?, preguntó en voz alta. La respuesta, se dio cuenta, era simple y dolorosa. Se había vuelto complaciente, seguro de que su amor y su éxito financiero serían suficientes para sostener a su familia. Había descuidado el trabajo emocional necesario para construir verdaderamente una unidad familiar fuerte. Jacobo volvió a su escritorio, abrió un cajón y sacó un viejo álbum de fotos que no había mirado en años. Página tras página mostraban momentos de la vida de las trillizas. Su nacimiento, sus primeros pasos, cumpleaños, navidades. En casi todas las fotos más recientes, Jacobo notó que él estaba ausente o distraído, a menudo mirando su teléfono. Una foto en particular llamó su atención. Era de hacía aproximadamente un año y mostraba a Isabela en el sofá con las 3 niñas. A primera vista parecía una escena encantadora de unión familiar. Pero al mirar más de cerca, Jacobo notó la rigidez en la postura de Isabela, la forma en que las niñas parecían mantener una pequeña pero notable distancia de ella. Fue entonces cuando Jacobo se dio cuenta de la magnitud de su error. No solo había descuidado a su familia, sino que había creado un ambiente en el que todos, Isabela y las niñas, se sentían emocionalmente inseguros y desconectados. El sonido de las risas que llegaba del jardín interrumpió sus oscuros pensamientos. Poniéndose de pie, Jacobo se acercó a la ventana. Abajo vio a Isabela y a las trillizas jugando al pilla-pilla. Para su sorpresa, Isabela se reía, con el pelo revuelto y su ropa cara manchada de hierba. Las niñas corrían a su alrededor, sus rostros brillando de alegría. La escena le trajo lágrimas a los ojos. Esto era lo que él quería para su familia: alegría despreocupada y conexión genuina. Pero también lo llenó de un profundo arrepentimiento por el tiempo perdido y las oportunidades desperdiciadas. No es demasiado tarde, se dijo a sí mismo, su voz firme con una nueva resolución. Puedo arreglar esto, podemos arreglar esto. Con una determinación renovada, Jacobo salió de su despacho. Era hora de unirse a su familia, de estar verdaderamente presente, no solo física, sino emocionalmente. El camino por delante sería difícil, lo sabía. Habría más discusiones, más lágrimas, más momentos de duda.
Pero por primera vez en mucho tiempo, Jacobo sintió una chispa de esperanza genuina. Mientras bajaba las escaleras hacia el jardín, Jacobo se hizo una promesa silenciosa a sí mismo, a Isabela y a sus hijas. A partir de ahora, su familia sería lo primero. Sin importar lo que costara, haría todo lo que estuviera a su alcance para sanar las heridas del pasado y construir el futuro amoroso y unido que todos merecían. Jacobo se sentó en su despacho, sosteniendo una foto de su difunta esposa, Carmen, en sus manos. La imagen lo transportó en el tiempo, a un período que se sentía a la vez como una pesadilla lejana y una herida reciente. 5 años atrás, a los 35 años, Jacobo estaba en la cima de su carrera. Su empresa de desarrollo inmobiliario crecía exponencialmente y acababa de cerrar el mayor acuerdo de su vida. Carmen estaba embarazada de trillizas y el futuro parecía brillante y lleno de promesas. Luego, en una lluviosa noche de octubre, todo cambió. El teléfono sonó a las 3 de la mañana. Jacobo todavía podía oír la voz grave del médico. «Lo siento, señor Herrera. Hubo complicaciones durante el parto». Carmen había muerto dando a luz a sus hijas. Los días que siguieron fueron un borrón de dolor, pena y responsabilidades abrumadoras. Jacobo se encontró como padre soltero de 3 bebés recién nacidas, mientras intentaba mantener a flote su empresa. Un flashback particularmente vívido lo golpeó. Estaba sentado en el suelo de la guardería a las 2 de la mañana, con Sofía en sus brazos, Valentina llorando en su cuna y Camila finalmente dormida después de horas de cólicos. Las lágrimas corrían por su rostro mientras susurraba. «Pero no sé si puedo hacer esto, Carmen. No sé cómo ser papá sin ti». Los primeros meses fueron una prueba de resistencia. Jacobo contrató a un equipo de niñeras para ayudar, pero insistió en estar presente en cada toma nocturna, cambio de pañal e hito. Su asistente personal, Elena, prácticamente se hizo cargo de la dirección de la empresa, permitiéndole concentrarse en sus hijas. Pero el equilibrio era precario. Jacobo recordó una reunión crucial cuando las trillizas tenían 6 meses. Estaba a punto de cerrar un trato multimillonario cuando sonó su teléfono. Era la niñera. Camila tenía fiebre alta y la llevaban de urgencia al hospital. Sin dudarlo, Jacobo se levantó en medio de la reunión. «Caballeros, mi hija me necesita. Continuaremos esto otro día». Salió, dejando una sala llena de ejecutivos atónitos. Esa noche, en el hospital, sosteniendo a Camila mientras recibía tratamiento por una infección de oído, Jacobo se hizo una promesa a sí mismo y a sus hijas. Ellas siempre serían lo primero, sin importar el costo para su negocio. Los años siguientes fueron una montaña rusa de emociones y desafíos. Jacobo luchó por estar presente en cada momento importante de la vida de las niñas, a menudo sacrificando oportunidades de negocio o sobreviviendo con solo unas pocas horas de sueño para equilibrarlo todo. Hubo momentos de pura alegría. La primera sonrisa de Sofía, los primeros pasos de Valentina, la primera palabra de Camila, apropiadamente, papá. Pero también hubo momentos de profunda desesperación, cuando la ausencia de Carmen se sentía más pesada, y Jacobo se preguntaba si estaba haciendo lo suficiente, si lo estaba haciendo bien. Un momento se destacó vívidamente. Las trillizas acababan de cumplir 3 años, y Jacobo las llevó al parque de María Luisa. Mientras las observaba jugar, una mujer se le acercó. «Sus hijas son adorables», comentó. «Su mamá debe estar orgullosa». El dolor que sintió Jacobo en ese momento fue casi físico. «Ella falleció», logró decir. La mirada de horror en el rostro de la mujer casi le hizo reír, si no fuera tan doloroso. «Oh, lo siento mucho. ¿Las está criando usted solo a las 3?» Jacobo asintió sin apartar la vista de las niñas. «Son mi vida», dijo simplemente. Fue en ese momento, viendo a sus hijas reír y jugar, que Jacobo se dio cuenta de que, a pesar de todos los desafíos, lo estaba logrando. Sus niñas eran felices, sanas y amadas.
Quizás no era perfecto, pero estaba haciendo lo mejor que podía. Pero la soledad era una compañera constante. Las noches eran las peores, cuando la casa estaba en silencio y los fantasmas del pasado se sentían más cerca. Jacobo se encontraba hablando con Carmen, compartiendo las alegrías y frustraciones del día, deseando desesperadamente que estuviera allí para ver crecer a sus hijas. Fue en ese contexto que Isabela entró en su vida, como un rayo de sol después de una larga tormenta. Se conocieron en un evento de caridad. Isabela era inteligente, hermosa y, lo más importante, parecía genuinamente interesada en las trillizas. Su primera cita fue un picnic en el parque con las niñas. Jacobo se sorprendió de lo fácil que Isabela interactuaba con ellas, jugando al escondite y ayudando a construir castillos de arena. Por primera vez en años, Jacobo se permitió imaginar un futuro en el que no estaría solo, en el que sus hijas tendrían una figura materna. La fase de noviazgo fue un torbellino. Isabela parecía perfecta en todos los sentidos. Era comprensiva con el exigente trabajo de Jacobo y paciente con las necesidades de las niñas. Cuando Jacobo le propuso matrimonio, solo 6 meses después de conocerse, le pareció lo más natural del mundo. La ceremonia fue pequeña e íntima. Jacobo recordaba vívidamente el momento en que Isabela hizo sus votos, no solo a él, sino también a las niñas, prometiendo amarlas y cuidarlas como si fueran suyas. En ese momento, Jacobo sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Finalmente, su familia estaría completa de nuevo. Los primeros meses de matrimonio parecieron confirmar todas sus esperanzas. Isabela se adaptó rápidamente a la rutina familiar, ayudando con las comidas, la hora de acostarse y las innumerables actividades de las niñas. Sintiéndose más seguro en casa, Jacobo comenzó a dedicar más tiempo a su trabajo, confiando en que Isabela se estaba encargando de todo. Pero ahora, sentado en su despacho, 2 años después, repasando estos recuerdos, Jacobo se preguntaba si había cometido un terrible error. Había, en su prisa por llenar el vacío que dejó Carmen y su deseo de darles una madre a las niñas, ignorado señales importantes. ¿Conocía realmente a Isabela o solo la idea de ella que había construido? Las palabras de Isabela resonaron. No son mías, nunca lo serán de verdad. ¿Cómo no se había dado cuenta de esa desconexión antes? ¿Había estado tan ciego de gratitud y alivio que ignoró los verdaderos sentimientos de su esposa? Jacobo volvió a guardar la foto de Carmen en el cajón, sintiendo el peso de sus decisiones pasadas. Había creído que casarse con Isabela sería la solución perfecta para su familia fragmentada. Ahora se enfrentaba a la dolorosa realidad de que podría haber creado solo nuevos problemas. Con un profundo suspiro, Jacobo se levantó. El pasado no se podía cambiar, pero el futuro todavía estaba en sus manos. Era hora de enfrentar el presente y luchar por el futuro que sus hijas merecían, incluso si eso significaba cuestionar todo lo que creía saber sobre su matrimonio y su esposa. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la finca Herrera, proyectando sombras doradas sobre la alfombra del salón. Isabela, agotada después de horas de atender las peticiones de las trillizas, se hundió en el sofá para un momento de descanso. Su ropa cara estaba arrugada, su pelo despeinado, y tenía una mancha de pintura en la mejilla, un recuerdo de una sesión de pintura con las niñas. Cerrando los ojos, Isabela se permitió un momento de reflexión. El día había sido sorprendente. Cuando Jacobo anunció su castigo, esperaba horas de tormento, lidiando con niñas mimadas y exigentes. En cambio, se encontró inmersa en un mundo de imaginación y alegría infantil que nunca había experimentado de verdad. Una risa estridente interrumpió sus pensamientos. Abriendo los ojos, Isabela vio a Camila corriendo por el salón con una corona de papel torcida en la cabeza. «Isabela, Isabela, mira, ahora soy una princesa». Antes de que pudiera evitarlo, Isabela sonrió. «Eres la princesa más bonita que he visto nunca, Camila».
Los ojos de la niña se iluminaron ante el cumplido, e Isabela sintió algo extraño en el pecho, un calor que no podía explicar. «Vamos, Isabela», la llamó Sofía desde el otro lado de la habitación. «Tenemos que construir un castillo para la princesa Camila». Normalmente, Isabela se habría negado, alegando trabajo o cansancio. Pero hoy, sin pensarlo dos veces, se levantó y se unió a las niñas en el suelo. Mientras apilaban cojines y sábanas para crear un castillo, Isabela se encontró riendo, de verdad, por primera vez en... Bueno, no podía recordar la última vez. Las niñas eran tan entusiastas, tan llenas de vida y creatividad. Como no se había dado cuenta nunca de esto. Isabela, dijo Valentina, tímidamente, ofreciéndole una tiara de plástico. «Tú puedes ser la reina, ¿vale?» Isabela dudó un momento, sintiéndose ridícula, pero la mirada esperanzada en el rostro de Valentina derritió sus defensas. Poniéndose la tiara en la cabeza, declaró con un tono ridículamente regio: «Acepto este honor, princesa Valentina». Las risas de las niñas llenaron la habitación, e Isabela se encontró riendo con ellas, el sonido de su propia alegría sorprendiéndola. A medida que avanzaba la tarde, Isabela se absorbió por completo en el mundo de las trillizas. Organizaron una fiesta de té imaginaria, con Isabela sirviendo té en tazas de juguete y elogiando pasteles invisibles hechos por Sofía. Durante una pausa en los juegos, Camila se acercó a Isabela, sus grandes ojos azules, tan parecidos a los de Jacobo, llenos de curiosidad. «Isabela, ¿por qué nunca habías jugado con nosotras así antes?» La inocente pregunta golpeó a Isabela como un puñetazo en el estómago. ¿Por qué, de hecho? Se encontró luchando por encontrar una respuesta. «Supongo que no sabía», cómo admitió finalmente, sorprendiéndose incluso a sí misma con su honestidad. Camila consideró esto por un momento. Luego sonrió. «Bueno, ahora ya sabes, y se te da muy bien». El sincero cumplido le provocó lágrimas inesperadas en los ojos. Parpadeó rápidamente, tratando de ocultarlas, pero Sofía se dio cuenta. «¿Estás triste, Isabela?», preguntó la niña, con evidente preocupación en su voz. «No, cariño», respondió Isabela, con la voz temblorosa. «A veces la gente también llora cuando está feliz». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlo, e Isabela se dio cuenta, con un shock, de que era verdad. Estaba feliz, verdaderamente feliz, de una manera que no lo había estado en mucho tiempo. Las trillizas, impulsadas por una compasión que Isabela nunca había notado antes, se acercaron y la abrazaron. Ese simple y puro gesto de afecto rompió algo dentro de ella. Isabela las abrazó de vuelta, permitiéndose por primera vez sentir verdaderamente el amor de estas pequeñas niñas. En ese momento, sentada en el suelo de su lujoso salón, rodeada de juguetes esparcidos y abrazada por 3 pares de bracitos, Isabela sintió un profundo cambio en su interior. Las barreras que había construido a lo largo de los años, el miedo a no ser lo suficientemente buena, el resentimiento de cuidar a unas niñas que no eran suyas, la constante inseguridad, comenzaron a desmoronarse. Miró a cada una de las niñas, viéndolas de verdad por primera vez. Sofía, con su curiosidad ilimitada y su corazón generoso. Valentina, tranquila y observadora, pero con una profundidad de emoción que Isabela nunca había notado. Y Camila, normalmente audaz y cariñosa, siempre lista con una sonrisa o un abrazo. ¿Cómo había podido ser tan ciega? ¿Cómo había podido perder tanto tiempo manteniendo a estas maravillosas niñas a distancia? La culpa la golpeó con toda su fuerza, mezclada con una inundación de otras emociones que apenas podía procesar. Arrepentimiento por el tiempo perdido, vergüenza por su comportamiento pasado y algo más, algo que temía nombrar, pero que se parecía mucho al amor. Isabela, la voz de Valentina, la trajo de vuelta al presente. ¿Podemos hacer esto otra vez mañana? La pregunta era simple, pero cargada de esperanza. Isabela sintió que el corazón se le encogía. Por supuesto que sí, cariño, respondió,
sorprendida por la sinceridad de su propia voz. Mientras las niñas vitoreaban, Isabela se encontró sonriendo, pero por dentro estaba en un torbellino. ¿Qué significaba este cambio repentino en sus sentimientos? ¿Cómo había podido estar tan equivocada sobre estas niñas, sobre su papel en sus vidas? Y lo más importante, ¿qué significaba para el futuro? Isabela sabía que no podía volver atrás, fingir que este día no había sucedido. Algo fundamental había cambiado dentro de ella, y tendría que enfrentarse a las consecuencias de ese cambio. Mirando a las trillizas, ahora absortas en otro juego, Isabela sintió una mezcla de miedo y esperanza. Miedo a lo desconocido, a lo que podría traer abrirse emocionalmente. Pero también esperanza, la esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría ser la madre que estas niñas merecían. Con un profundo suspiro, Isabela se reincorporó al juego de las niñas, decidida a disfrutar cada momento de este día inesperado. Las preguntas y las dudas podían esperar. Por ahora, simplemente se permitiría estar presente, ser cariñosa, ser la Isabela que nunca supo que podía ser. Cayó la noche sobre la finca Herrera, trayendo consigo un pesado silencio. Jacobo e Isabela estaban en el salón, las pruebas del caótico día todavía visibles a su alrededor. Juguetes esparcidos, cojines fuera de lugar y restos de aperitivos en las mesas. Jacobo observó a Isabela por un momento. Parecía agotada, pero había algo diferente en su rostro, una suavidad que no había visto en mucho tiempo. Decidiendo que era hora de abordar el elefante en la habitación, se aclaró la garganta. «Entonces, ¿qué tal tu día?», preguntó, intentando mantener un tono casual. Isabela lo miró, sus ojos revelando una compleja mezcla de emociones. «Ha sido interesante», replicó vagamente. Jacobo esperó a que elaborara, pero Isabela permaneció en silencio, sus dedos jugando nerviosamente con el dobladillo de su blusa. Sintiendo que tenía que presionar un poco más, Jacobo continuó. «Las niñas parecen haberse divertido. Nunca las había visto tan emocionadas contigo antes». Isabela se estremeció ligeramente ante sus palabras, un destello de culpa cruzando su rostro. «Sí, ellas. Son buenas niñas. Lo son de verdad». «Estoy de acuerdo», dijo Jacobo, inclinándose hacia adelante. «Isabela, ¿qué ha pasado hoy? ¿Pareces diferente?» Isabela suspiró profundamente, finalmente encontrando la mirada de Jacobo. «No lo sé, Jacobo. De verdad que no». Fue como si las viera por primera vez. Jacobo sintió una oleada de esperanza. «Eso es bueno, ¿no? Quizás este es un nuevo comienzo para todos nosotros». Pero para su sorpresa, Isabela se levantó bruscamente, comenzando a caminar por la habitación. «No es tan simple, Jacobo. No lo entiendes». «Entonces ayúdame a entender», suplicó Jacobo, la frustración infiltrándose en su voz. «Háblame, Isabela. ¿Qué te pasa?» Isabela se detuvo, de espaldas a Jacobo. Cuando habló, su voz temblaba. «No soy una buena madre para ellas, Jacobo. Nunca lo he sido. Y ahora no sé si podré serlo alguna vez». Jacobo se levantó acercándose a ella. «Claro que puedes. Lo que he visto hoy lo demuestra. Las niñas adoraron pasar tiempo contigo». Isabela se volvió para mirarlo, las lágrimas brillando en sus ojos. «¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si ya lo he arruinado todo?» «Nunca es demasiado tarde», insistió Jacobo, colocando sus manos en los hombros de Isabela. «Podemos arreglar esto, juntos. De hecho, estaba pensando». Dudó por un momento, pero decidió seguir adelante. «Quizás es hora de que ampliemos nuestra familia, de tener otro hijo, un bebé nuestro. Podría unirnos aún más». Las palabras apenas habían salido de su boca cuando Jacobo se dio cuenta de su error. El rostro de Isabela palideció y se apartó de él como si se hubiera quemado. «¿Otro hijo?», susurró, su voz cargada de emoción. «¿Crees que tener otro bebé lo arreglará todo?». Jacobo, dándose cuenta demasiado tarde de la magnitud de su error, intentó explicarse. «No, no es eso lo que quería decir. Solo pensé». «¿Tú no piensas, Jacobo?».
estalló Isabela, años de emociones reprimidas finalmente desbordándose. No tienes ni idea de lo que es para mí. Cuidar de 3 niñas que no son mías, intentar ser una madre cuando ni siquiera estoy segura de poder serlo. Se detuvo bruscamente, como si hubiera dicho demasiado. Jacobo, confundido y alarmado, dio un paso hacia ella. Isabela, ¿de qué estás hablando? ¿Qué quieres decir con no estar segura de poder serlo? Isabela negó con la cabeza, las lágrimas ahora fluyendo libremente por sus mejillas. Nada. Olvida lo que he dicho. No, no puedo olvidarlo, insistió Jacobo, su propia frustración en aumento. Hay algo que no me estás contando. ¿Qué es? Déjalo, Jacobo, gritó Isabela, su voz resonando por el salón. No lo entenderías, nunca lo haces. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jacobo e Isabela se miraron fijamente, ambos respirando con dificultad, años de malentendidos y secretos suspendidos entre ellos, como un muro invisible. Finalmente, Isabela habló, su voz baja y derrotada. Necesito tiempo. No puedo hacer esto ahora. Antes de que Jacobo pudiera responder, salió de la habitación, sus pasos apresurados resonando en las escaleras. Jacobo se quedó allí, atónito, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Se hundió en el sofá, pasándose las manos por la cara con frustración. ¿Cómo habían ido las cosas tan terriblemente mal? El día había comenzado con tanta promesa, con la esperanza de un nuevo entendimiento entre Isabela y las niñas. ¿Y ahora? Jacobo miró la escalera, debatiendo si debería seguir a Isabela. Pero algo lo detuvo. Sus palabras resonaban en su mente. Cuidar de 3 niñas que no son mías. Intentar ser una madre cuando ni siquiera estoy segura de poder serlo. ¿Qué había querido decir con eso? Había algo más en juego, algo que Isabela no le estaba diciendo. Y de repente, Jacobo se dio cuenta de lo poco que realmente sabía sobre su propia esposa. Levantándose lentamente, Jacobo caminó hacia la ventana, mirando la oscura noche afuera. La mansión, que debería haber sido un hogar lleno de amor y risas, ahora se sentía fría y vacía. Y por primera vez, desde que se había casado con Isabela, Jacobo se preguntó si había cometido un terrible error. Subiendo las escaleras para dormir en una de las habitaciones de invitados, Jacobo supo que las cosas no podían seguir así. Algo tenía que cambiar, y pronto. Pero, ¿qué exactamente? ¿Y cómo? No tenía ni idea. Lanzando una última mirada a la puerta cerrada del dormitorio principal, donde Isabela probablemente estaba llorando sola, entró en la habitación de invitados, cerrando la puerta detrás de él. Sería una noche larga, y mañana traería nuevos desafíos. Pero una cosa era segura. La familia Herrera estaba al borde de un cambio drástico, y nada volvería a ser igual después de esta noche. Apenas había salido el sol cuando Jacobo se despertó, sintiéndose desorientado en la habitación de invitados. Por un momento, estuvo confundido sobre por qué no estaba en su propia cama, hasta que los recuerdos de la noche anterior lo inundaron como una ola. La discusión con Isabela, las duras palabras intercambiadas, el misterio sin resolver entre ellos. Con un profundo suspiro, Jacobo se levantó. Quizás, después de una noche de sueño, podrían hablar con más calma. Se dirigió al dormitorio principal, ensayando mentalmente lo que diría. Pero la habitación estaba vacía. La cama estaba hecha, intacta. ¿Isabela? Llamó, un nudo formándose en su estómago. El silencio fue su única respuesta. Fue entonces cuando notó el trozo de papel doblado en la mesita de noche. Con dedos temblorosos, Jacobo lo cogió y leyó. Jacobo, necesito tiempo para pensar. Por favor, no me busques. Cuida de las niñas. Isabela. El mundo de Jacobo pareció desmoronarse. Isabela se había ido, se había escapado en medio de la noche, dejando solo esta nota críptica. Su mente daba vueltas con preguntas. ¿Dónde podría haber ido? ¿Cuánto tiempo estaría fuera? ¿Qué necesitaba pensar exactamente? Y lo más importante, ¿cómo le explicaría esto a las niñas?
Como si fueran convocadas por sus pensamientos, Jacobo oyó vocecitas en el pasillo. Las trillizas estaban despiertas. «¡Papi! ¡Isabela!», llamó Sofía, su voz resonando en la casa silenciosa. Jacobo cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas. Necesitaba ser fuerte ahora, por sus hijas. Guardándose la nota en el bolsillo, salió a su encuentro. Camila fue la primera en notar que algo andaba mal. «Papi, ¿dónde está Isabela?». «Prometió hacer tortitas hoy». El corazón de Jacobo se encogió. ¿Cómo podía explicar esto a niñas de 5 años? «Niñas», comenzó, arrodillándose a su altura. «Isabela». «Isabela ha tenido que irse por un tiempo. ¿Se ha ido a trabajar?», preguntó Valentina con inocencia. Jacobo negó con la cabeza. «No, cariño. Ella ha tenido que hacer un viaje». «Pero no se despidió», protestó Sofía, las lágrimas llenando sus ojos. «Siempre se despide cuando viaja». «Lo sé, princesa», dijo Jacobo suavemente, atrayendo a Sofía a un abrazo. «A veces los adultos tienen que hacer cosas que no tienen mucho sentido». Las trillizas intercambiaron miradas confusas y preocupadas. Jacobo podía ver el miedo creciendo en sus ojos y le rompió el corazón. «Va a volver, ¿verdad, papi?», preguntó Camila, su voz temblando ligeramente. Jacobo dudó. Deseaba desesperadamente decir que sí, asegurar a sus hijas que todo estaría bien, pero tampoco quería mentirles. «Espero que sí, cariño», respondió finalmente. «Pero por ahora solo somos nosotros 4, ¿de acuerdo? Y estaremos bien juntos». Las niñas asintieron, todavía con aspecto incierto. Jacobo forzó una sonrisa, decidido a mantener las cosas lo más normales posible. «Ahora, ¿qué tal esas tortitas? Puede que no sea tan bueno como Isabela, pero prometo que serán comestibles». Mientras hacía el desayuno, Jacobo luchaba internamente. Una parte de él quería salir de inmediato, buscar a Isabela por todas partes. La idea de que estuviera ahí fuera, sola, posiblemente molesta o en peligro, lo carcomía. Pero otra parte de él sabía que no podía abandonar a las niñas. Ya estaban confundidas y asustadas por la repentina desaparición de Isabela. Si él también se iba, solo aumentaría su ansiedad. Mientras las observaba comer sus tortitas, que afortunadamente salieron mejor de lo que esperaba, Jacobo se preguntó qué estaría haciendo Isabela en ese mismo momento. ¿A dónde se había ido? ¿Estaba a salvo? «Papi, ¿estás triste?». La voz de Valentina lo trajo de vuelta al presente. Jacobo se dio cuenta de que había estado mirando al vacío, con una expresión preocupada en su rostro. Rápidamente se compuso, forzando otra sonrisa. «No, cariño, solo pensando». «¿Qué tal las tortitas?». «Ricas», exclamó Camila, con la boca llena. «Pero las de Isabela son mejores». El inocente comentario golpeó a Jacobo como un puñetazo en el estómago. Era increíble cómo en un solo día Isabela se había vuelto tan importante para las niñas. Y ahora se había ido, dejando un vacío que no tenía ni idea de cómo llenar. Después del desayuno, Jacobo se encontró enfrentando un día entero sin estructura. Normalmente, Isabela se encargaría de las niñas mientras él trabajaba. Ahora tenía que ser un padre a tiempo completo y además averiguar qué hacer con la desaparición de su esposa. Decidiendo que mantener a las niñas ocupadas era la mejor estrategia, Jacobo propuso un día de actividades. Pintaron, vieron películas y hicieron un picnic en el jardín. Pero detrás de cada sonrisa y cada risa, Jacobo podía ver la preocupación en los ojos de sus hijas. Esa noche, mientras las arropaba, Sofía hizo la pregunta que Jacobo había estado temiendo. «Papi, ¿Isabela se fue por nuestra culpa? ¿Fuimos malas con ella?». Jacobo sintió que el corazón se le rompía. «No, mi amor», dijo con firmeza, abrazándola con fuerza. «No hicisteis nada malo. Isabela está lidiando con algunas cosas difíciles en este momento, pero no es vuestra culpa». Después de finalmente conseguir que las niñas se durmieran, Jacobo se retiró a su despacho, cogiendo el teléfono. Dudó,
¿Debería llamar a la policía? ¿A los amigos de Isabela? ¿O respetar su petición y no buscarla? Al final decidió esperar. Isabela era una adulta. Si necesitaba tiempo, tenía que respetarlo. Pero si no lo contactaba en 24 horas, comenzaría a buscar. Sentado en su sillón, mirando la foto de familia en su escritorio, una que ahora parecía pertenecer a una vida diferente, Jacobo se sintió completamente perdido. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Y cómo podría arreglarlo? Una cosa era segura: cuando Isabela regresara, y tenía que creer que lo haría, tendrían que tener una charla seria. No más secretos, no más malentendidos. Era hora de poner todo sobre la mesa, sin importar lo doloroso que fuera. Con una última mirada a la foto, Jacobo se levantó. El día siguiente sería otro día difícil. Necesitaba descanso y fuerza, por sus hijas y por él mismo. Y tal vez, solo tal vez, Isabela volvería a casa, lista para enfrentar lo que fuera que la estuviera atormentando. Mientras se preparaba para otra noche solitaria, Jacobo se hizo una promesa silenciosa. Pasara lo que pasara, haría lo que fuera necesario para mantener unida a su familia. Las trillizas se lo merecían. Y en el fondo, sabía que Isabela también se lo merecía. Con ese pensamiento, Jacobo finalmente se permitió dormir, esperando contra toda esperanza que la mañana trajera respuestas, y quizás el regreso de Isabela. Apenas había salido el sol cuando Jacobo, después de una noche inquieta, decidió que ya no podía esperar más. Isabela llevaba casi 24 horas desaparecida, y el silencio se estaba volviendo insoportable. Con manos temblorosas, cogió el teléfono y comenzó a hacer llamadas. Primero, llamó a los padres de Isabela. No tenían noticias de ella y estaban visiblemente preocupados. Luego, a sus amigas más cercanas, a sus compañeros de trabajo, incluso al spa que frecuentaba. ¿Nada? Era como si Isabela se hubiera desvanecido en el aire. Las trillizas se despertaron en medio de este frenesí, encontrando a Jacobo en su despacho, rodeado de papeles y con el teléfono pegado a la oreja. «Papi», preguntó Camila, tímidamente. «¿Ha vuelto Isabela?» Jacobo hizo una pausa en su conversación, mirando a sus hijas con una mezcla de amor y preocupación. «Todavía no, cariño, pero estoy haciendo todo lo posible para encontrarla». Las niñas intercambiaron miradas ansiosas. Sofía, siempre la más perceptiva, se acercó a Jacobo. «Es nuestra culpa que se fuera, ¿verdad? Porque fuimos malas con ella». El corazón de Jacobo se rompió al oír esas palabras. Rápidamente terminó la llamada y se arrodilló a su altura. «No, mis amores, nada de esto es vuestra culpa. Isabela está pasando por algunas cosas difíciles, pero no es culpa de nadie». Pero podía ver en sus ojos que no estaban del todo convencidas. La culpa que él mismo sentía por no haber notado las señales, por no haber estado más atento a las necesidades de Isabela, parecía reflejarse en sus rostros inocentes. Decidiendo que necesitaba ayuda, Jacobo llamó a Elena, su asistente personal de toda la vida. En cuestión de minutos, llegó, lista para cuidar de las niñas mientras él continuaba su búsqueda. «No os preocupéis, chicas», dijo Elena con una sonrisa tranquilizadora. «¿Qué tal si hacemos algunas actividades divertidas mientras vuestro papá se encarga de unas cosillas?» Jacobo agradeció en silencio a Elena por su presencia tranquilizadora. Con las trillizas temporalmente ocupadas, podía concentrarse por completo en encontrar a Isabela. Su siguiente parada fue la comisaría. Aunque reacios a abrir un caso de persona desaparecida tan pronto, prometieron estar atentos y notificarle si recibían alguna noticia. Luego, Jacobo visitó todos los lugares que Isabela frecuentaba: su cafetería favorita, la librería donde pasaba horas, incluso el parque por el que a menudo paseaban. En todas partes dejó una foto y su número, suplicando que lo contactaran si la veían. Las horas pasaron y la ansiedad de Jacobo crecía. ¿Dónde podría estar? ¿Por qué no se ponía en contacto? Innumerables escenarios pasaban por su mente, cada uno peor que el anterior.
Regresando a casa a última hora de la tarde, agotado y desanimado, Jacobo encontró a las trillizas sentadas en silencio en el sofá, sus caritas manchadas de lágrimas recientes. «¿Qué pasa, mis amores?», preguntó, sentándose entre ellas. Valentina, normalmente la más callada, habló primero. «Hemos hecho un dibujo para Isabela, para pedirle perdón por ser malas». Jacobo sintió una punzada en el corazón. «¿Puedo verlo?». Sofía le entregó un trozo de papel de colores. En él había un dibujo de toda la familia, incluida Isabela, con las palabras «perdón» y «vuelve», escritas con letra infantil. «Oh, niñas», suspiró Jacobo, atrayéndolas a un fuerte abrazo. «No fuisteis malas. Isabela os quiere. Ella solo necesita un tiempo». Pero incluso para sus propios oídos, sus palabras sonaban huecas. ¿Cómo podía explicar algo que ni siquiera entendía? Esa noche, después de acostar a las niñas, Jacobo se encontró una vez más en su despacho, mirando el teléfono. ¿Debería llamar a los hospitales? ¿Revisar cada hotel de la ciudad? La idea de Isabela sola en algún lugar, posiblemente herida o en peligro, lo atormentaba. Pero entonces sus ojos se posaron en la foto de su escritorio, la misma que había mirado la noche anterior. Esta vez, sin embargo, notó algo que se le había pasado por alto. La sonrisa de Isabela en la foto parecía forzada. Sus ojos carecían del brillo que recordaba de cuando se conocieron. ¿Cómo no se había dado cuenta de esto antes? ¿Cuántas otras señales se había perdido a lo largo de los años? La culpa lo golpeó con fuerza. Quizás, si hubiera prestado más atención, si hubiera sido un mejor esposo, un mejor compañero, nada de esto habría sucedido. Pero no podía permitirse hundirse en la autocrítica ahora. Isabela todavía estaba ahí fuera en algún lugar y necesitaba encontrarla. No solo por él, sino por las 3 niñas pequeñas que dormían arriba, sus sueños probablemente perturbados por preocupaciones que ninguna niña de 5 años debería tener. Con una determinación renovada, Jacobo cogió el teléfono. Llamaría a cada hotel y casa de huéspedes de la ciudad si era necesario. No se detendría hasta que encontrara a Isabela y la trajera a casa. Mientras marcaba el primer número, Jacobo se hizo una promesa silenciosa. Cuando encontrara a Isabela, y la encontraría, tendrían la conversación que deberían haber tenido años atrás. No más secretos, no más suposiciones. Era hora de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Por Isabela, por las niñas y por la familia que habían prometido ser. Habían pasado 3 días desde la desaparición de Isabela. 3 días de búsqueda frenética, noches de insomnio y un miedo creciente que Jacobo nunca había sentido antes. Las trillizas estaban cada vez más ansiosas y Jacobo se sentía dividido entre ser padre y un esposo desesperado. En la mañana del 4.º día, finalmente llegó la llamada. Una camarera de un pequeño café junto al mar había reconocido a Isabela por la foto que Jacobo había distribuido. Con el corazón palpitante, Jacobo le pidió a Elena que se quedara con las niñas y corrió al lugar. El café del Faro era modesto, con vistas al océano. Jacobo se detuvo por un momento antes de entrar, recordando vívidamente el día, 3 años atrás, en que él e Isabela tuvieron su primera cita allí. ¿Cuánto había cambiado desde entonces? Tomando una respiración profunda, empujó la puerta. Una pequeña campana tintineó suavemente, anunciando su llegada. Y allí estaba ella, sentada en una mesa de la esquina, mirando por la ventana el mar agitado. Isabela la llamó suavemente, su voz temblando de emoción. Ella se giró lentamente, sus ojos encontrándose con los de él. Jacobo se sorprendió por su apariencia. Isabela parecía haber envejecido años en solo unos días. Tenía los ojos hinchados, rodeados de ojeras, el rostro pálido y demacrado. Jacobo, replicó ella, su voz casi un susurro. «¿Me has encontrado?» Se acercó con cautela, como si temiera que pudiera huir de nuevo. «¿Puedo sentarme?»
Isabela asintió en silencio. Jacobo se deslizó en la silla frente a ella, sin apartar los ojos de su rostro. Durante unos momentos, ninguno de los dos habló. El sonido de las olas rompiendo en la orilla y el suave murmullo de otros clientes llenaban el silencio. Finalmente, Jacobo encontró su voz. «Isabela, ¿por qué? ¿Por qué te fuiste así?» Isabela bajó la mirada a su taza de café intacta. No podía seguir fingiendo, Jacobo, no después de ese día con las niñas. «¿Fingiendo qué?», preguntó Jacobo gentilmente. Isabela levantó la vista, las lágrimas asomando a sus ojos. «Fingiendo que soy la esposa y madre perfecta que todos esperan que sea. Fingiendo que no me estoy ahogando por dentro». Sus palabras golpearon a Jacobo como un puñetazo en el estómago. «Isabela, no tenía ni idea. ¿Por qué no me lo dijiste nunca?». Una risa amarga se escapó de los labios de Isabela. «¿Cómo podría? Ya tienes tanto de qué preocuparte. ¿Tu trabajo? ¿Las niñas? ¿Cómo podría añadir mis problemas encima?». Jacobo extendió la mano, cubriéndola de ella con la suya sobre la mesa. «Isabela, eres mi esposa. Tus problemas son mis problemas. Estamos en esto juntos, ¿recuerdas?». Las lágrimas ahora fluían libremente por el rostro de Isabela. «Pero ese es el problema, Jacobo. No siento que sea parte de esto. Os miro a ti y a las niñas y me siento como una intrusa». «¿De qué estás hablando?», preguntó Jacobo confundido. Isabela respiró hondo, como si reuniera valor. «Jacobo, ¿te quiero? De verdad que sí, pero desde el principio me he sentido inadecuada. Eres este padre increíble con 3 hijas maravillosas, y yo solo soy la sustituta, la madrastra que nunca será realmente suficiente». Jacobo sintió que el corazón se le rompía. «Isabela, eso no es verdad. Eres tan parte de esta familia como cualquiera de nosotros». «Pero no lo soy, Jacobo», exclamó Isabela, su voz quebrándose. «Yo no las di a luz. No vi sus primeros pasos, ni oí sus primeras palabras. Llegué demasiado tarde a todos esos momentos preciosos». Jacobo se quedó en silencio, finalmente comprendiendo la profundidad del dolor de Isabela. Ella continuó, las palabras ahora saliendo a borbotones como una presa rota. «Y luego está el tema de tener nuestros propios hijos. Mencionaste tener más hijos el otro día, y yo no pude soportarlo». «Isabela», dijo Jacobo suavemente, «si no quieres más hijos, está bien. Las niñas son más que suficientes para mí». Isabela negó con la cabeza, más lágrimas cayendo. «No es eso, Jacobo. Sí que quiero. Dios, cómo quiero. Pero no puedo». Jacobo sintió que el corazón se le detenía por un momento. «¿Qué quieres decir?». Isabela lo miró a los ojos, su voz apenas por encima de un susurro. «Soy infértil, Jacobo. Me enteré justo antes de que nos casáramos. Debería habértelo dicho, pero tenía miedo. Miedo de que ya no me quisieras si sabías que no podía darte hijos». El shock inundó a Jacobo como una ola. Tantas cosas de repente tenían sentido. El comportamiento distante de Isabela, su reticencia a hablar de más hijos, la tensión siempre presente cuando surgía el tema de la familia. «Oh», Isabela murmuró, apretando su mano, «¿por qué has llevado esto sola durante tanto tiempo?». Isabela se secó las lágrimas con la mano libre. «Pensé que podría manejarlo. Pensé que ser la madrastra de las niñas sería suficiente. Pero cada día es un recordatorio de lo que no puedo tener, de lo que no puedo darte». Jacobo se levantó y se movió a su lado, atrayéndola en un fuerte abrazo. Isabela enterró su rostro en su pecho, sollozando abiertamente ahora. «Escúchame», dijo Jacobo, firmemente, apartándose ligeramente para mirarla a los ojos. «Eres más que suficiente. Las niñas te quieren. Yo te quiero. Y nada, absolutamente nada, va a cambiar eso». Isabela lo miró, sus ojos llenos de esperanza y miedo. «¿Y si nunca llego a ser la madre que ellas merecen? ¿Y si esta depresión, este sentimiento de insuficiencia, nunca se va?».
Jacobo le acarició el rostro con delicadeza. Entonces lo enfrentaremos juntos, buscaremos ayuda, haremos lo que sea necesario. Pero no estás sola en esto, Isabela. Ya no. Durante un largo momento permanecieron así, envueltos en los brazos del otro en un rincón del café, con las olas rompiendo suavemente en el fondo. Finalmente, Isabela se apartó, secándose las lágrimas. Las niñas dijo suavemente: «Deben estar tan asustadas. ¿Fui tan egoísta al irme así?» Jacobo negó con la cabeza. «Estabas sufriendo. Pero tienes razón, te echan de menos. Están preocupadas por si hicieron algo mal». Isabela cerró los ojos, la culpa evidente en su rostro. «Tengo que arreglar eso. Tengo que ser mejor para ellas». «Lo arreglaremos», corrigió Jacobo, suavemente. «Juntos, un día a la vez». Isabela asintió, una pequeña sonrisa, la primera en días, tocando sus labios. «Juntos», repitió. Jacobo se levantó, ofreciéndole su mano. «¿Nos vamos a casa?» Isabela dudó por un momento, luego tomó su mano y se levantó. «Sí, vamos a casa». Mientras salían del café de la mano, Jacobo sabía que el camino por delante no sería fácil. Había mucho que discutir, mucho que sanar, pero por primera vez en mucho tiempo sintió una chispa de esperanza genuina. Enfrentarían sus desafíos juntos, como una familia, y tal vez, solo tal vez, esta crisis los llevaría a una fortaleza que nunca supieron que tenían. El viaje de vuelta fue silencioso, la tensión palpable en el interior del coche. Jacobo conducía con la vista fija en la carretera, mientras Isabela miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Su revelación en el café todavía resonaba entre ellos, una verdad pesada que necesitaba ser enfrentada. Cuando llegaron a casa, encontraron a Elena en el salón con las trillizas. Al ver a Isabela, las niñas corrieron hacia ella con gritos de alegría y alivio. Isabela se aferró a ellas con fuerza, las lágrimas rodando silenciosamente por su rostro. Lo siento, murmuraba una y otra vez, abrazando a cada una de ellas. Jacobo, observando la escena, sintió un nudo en el pecho. Había tanto que decir, tanto que resolver. Pero primero, las niñas necesitaban tranquilidad. Después de unos minutos emotivos, Jacobo sugirió que Elena llevara a las niñas al parque. Necesitaban privacidad para la conversación que se avecinaba. Con la casa finalmente en silencio, Jacobo e Isabela se sentaron en el sofá del salón, un espacio considerable entre ellos. El silencio pesaba mucho, cargado de palabras no dichas y emociones reprimidas. Finalmente, Isabela habló, su voz apenas por encima de un susurro. «Lo siento mucho, Jacobo. Debería habértelo dicho antes». Jacobo la miró, su expresión una mezcla de dolor y compasión. «¿Por qué no me lo dijiste, Isabela? ¿Por qué llevar esa carga sola durante tanto tiempo?» Isabela respiró hondo, reuniendo valor. «Me enteré de mi infertilidad unas semanas antes de nuestra boda. Fue un shock tan grande. Siempre había soñado con tener hijos, con ser madre, y de repente ese sueño se me arrebató». Hizo una pausa, las lágrimas asomando de nuevo. «Tenía miedo, Jacobo, miedo de perderte. Ya tenías 3 hijas maravillosas, y yo pensé que si sabías que no podía darte más hijos, ya no me querrías». A Jacobo se le encogió el corazón. «Isabela, me casé contigo por quien eres, no por tu capacidad de tener hijos». «Lo sé ahora», replicó Isabela, secándose una lágrima. «Pero en aquel entonces estaba tan insegura. Luego, después de casarnos, verte con las niñas, era como si cada día fuera un recordatorio de lo que no podía tener, de lo que no podía darte». Jacobo se acercó, tomando las manos de Isabela entre las suyas. «¿Por qué no me hablaste de ello? Podríamos haberlo enfrentado juntos». Isabela negó con la cabeza, una triste sonrisa en sus labios. Quería ser fuerte, demostrar que podía ser una buena esposa y madre, aunque no fueran mis hijas biológicas. Pero cuanto más lo intentaba, más inadecuada me sentía. «¿Es por eso que has estado tan distante con las niñas?»,
preguntó Jacobo suavemente. Isabela asintió, la culpa clara en su rostro. Me odio por ello, Jacobo. Son unas niñas increíbles, y las quiero. Pero cada vez que me llamaban Isabela, en lugar de mamá, cada vez que mencionaban a su madre biológica, era como una puñalada en mi corazón, un recordatorio constante de que nunca sería realmente su mamá. Jacobo se quedó en silencio por un momento, procesándolo todo. El dolor de haber sido mantenido en la oscuridad chocaba con la compasión que sentía por el dolor de Isabela. Entiendo por qué tenías miedo, dijo finalmente. Pero, Isabela, ¿no lo ves? Al no decírmelo, nos robaste la oportunidad de enfrentar esto juntos. Llevaste este peso sola durante tanto tiempo. Isabela sollozó, las lágrimas ahora corriendo libremente. Lo sé, y lo siento mucho. Pensé que podría manejarlo, que el dolor eventualmente se desvanecería, pero solo empeoró. Y entonces, ese día con las niñas, ¿el día que las hiciste fregar el suelo?, terminó Jacobo, recordando el incidente que había desencadenado todo esto. Isabela asintió, la vergüenza escrita en su rostro. Me sentí tan horrible después. Verlas llorar, fregar el suelo, fue como si finalmente viera en quién me había convertido. Una madrastra malvada de un cuento de hadas. No pude soportarlo más. Jacobo la atrajo en un abrazo, sintiendo su cuerpo temblar con sollozos. Oh, Isabela, siento que hayas pasado por todo eso sola. Debería haberme dado cuenta. Debería haber prestado más atención. Isabela se apartó ligeramente, mirando a los ojos de Jacobo. No es tu culpa. Lo escondí bien. Pero, Jacobo, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo arreglamos esto? Jacobo respiró hondo, pensando. Primero, tenemos que ser honestos el uno con el otro. No más secretos, no más fingir que todo está bien cuando no lo está. Segundo, creo que ayudaría si ambos buscáramos ayuda profesional, individualmente y como pareja. Isabela asintió, vacilante. ¿Y las niñas? ¿Cómo les explicamos todo esto? Con honestidad y amor, respondió Jacobo. Son jóvenes, pero son inteligentes. Les explicaremos de una manera que puedan entender. Y les demostraremos, a través de nuestras acciones, que estamos comprometidos a ser una familia. Isabela permaneció en silencio por un momento. Luego habló en voz baja. Jacobo, ¿y si nunca me convierto en la madre que merecen? Jacobo le acarició suavemente el rostro. Isabela, mírame. Ya eres la madre que merecen. Cometiste errores, sí, pero ¿quién no? Lo importante es que estás aquí ahora, dispuesta a intentarlo, a hacerlo mejor. Eso es lo que hace a una buena madre. Las palabras de Jacobo parecieron tocar algo profundo en Isabela. Lo abrazó con fuerza, sus lágrimas ahora llenas de alivio y gratitud. Gracias, susurró, por no rendirte conmigo, por darnos otra oportunidad. Jacobo la abrazó de vuelta, sintiendo una mezcla de emociones. Alivio, esperanza, determinación. Siempre, Isabela. Estamos en esto juntos, ¿recuerdas? Para lo bueno y para lo malo. Mientras se abrazaban, ambos sabían que el camino por delante no sería fácil. Habría más lágrimas, más conversaciones difíciles, más momentos de duda. Pero por primera vez en mucho tiempo, también había esperanza. Esperanza de curación, de comprensión y de un nuevo comienzo. Y cuando las trillizas regresaran del parque, encontrarían no solo a sus padres, sino a una familia lista para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Juntos. Una familia imperfecta, quizás, pero unida por el amor y por la determinación de hacer que funcione. El sol de la tarde proyectaba rayos dorados a través del salón, mientras Jacobo e Isabela oían el coche de Elena llegar. Las voces emocionadas de las trillizas resonaron desde la entrada, señalando su regreso del parque. Isabela apretó la mano de Jacobo, su rostro una mezcla de ansiedad y resolución. «Estoy lista», dijo en voz baja. Jacobo asintió, dándole una sonrisa alentadora. «Lo haremos juntos». La puerta principal se abrió,
y Sofía, Valentina y Camila entraron corriendo, con las mejillas sonrojadas de jugar. Al ver a Isabela, se detuvieron bruscamente, una mezcla de alegría, confusión y un toque de aprensión cruzando sus rostros. Isabela. Camila fue la primera en romper el silencio, corriendo a abrazar a su madrastra. Isabela se arrodilló, abriendo los brazos para abrazar no solo a Camila, sino también a Sofía y Valentina, que se acercaron con más vacilación. Sí, cariños, he vuelto, y siento mucho haberme ido así. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela mientras abrazaba a las niñas. Jacobo observaba, con el corazón rebosante de emoción. Cuando finalmente se separaron del abrazo, Isabela miró a cada una de las niñas a los ojos. «Necesito hablar con vosotras de algo muy importante. ¿Podemos sentarnos?» Las trillizas asintieron, sus caritas serias. Todos se acomodaron en el salón, Jacobo e Isabela en el sofá, las niñas en la suave alfombra frente a ellos. Isabela respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. «Niñas, cometí un gran error al irme sin decir nada. No fue justo para vosotras, y lamento haberos asustado». Sofía, siempre directa, preguntó: «¿Por qué te fuiste, Isabela? ¿Fue porque ya no nos quieres?» La pregunta golpeó a Isabela como una flecha. «Oh, no, cariño, no es nada de eso. Os quiero muchísimo a las tres. El problema era conmigo». Isabela hizo una pausa, mirando a Jacobo en busca de apoyo. Él asintió, animándola. «Veréis», continuó Isabela, «los adultos también pueden confundirse y asustarse a veces». Y yo estaba muy confundida y asustada. Tenía un secreto que me estaba haciendo daño por dentro y en lugar de hablar de ello, huí. Pero eso estuvo mal y prometo que no lo volveré a hacer. Valentina, la más callada de las tres, preguntó en voz baja: «¿Qué secreto, Isabela?» Isabela sintió que las lágrimas se formaban de nuevo. «Bueno, es un secreto triste. ¿Sabéis que hay personas que no pueden tener bebés? Yo soy una de esas personas, y eso me puso muy triste porque siempre quise ser mamá». Las niñas asimilaron la información, sus expresiones una mezcla de confusión y simpatía. «Pero tú eres nuestra mamá», dijo Camila, su voz rebosante de convicción infantil. Isabela sintió que el corazón se le encogía ante las palabras de Camila. «Oh, cariño, quiero serlo más que nada, pero a veces sentía que no era lo suficientemente buena para vosotras, porque no os di a luz». «Eso es una tontería», exclamó Sofía. «Nos ayudas con los deberes, haces tortitas deliciosas y nos llevas a sitios. Eso es lo que hacen las mamás». Jacobo intervino suavemente. «Sofía tiene razón, Isabela. Ser madre no es solo dar a luz, es amar, cuidar y estar ahí». Isabela asintió, secándose las lágrimas. «Tenéis toda la razón. Estaba tan atrapada en mi tristeza que no podía ver cuánto ya sois mis hijas de corazón. Prometo que me esforzaré al máximo para ser la mejor mamá para vosotras a partir de ahora». Las trillizas intercambiaron miradas, como si tuvieran una conversación silenciosa. Luego, para sorpresa de Isabela y Jacobo, se levantaron y la abrazaron de nuevo. «Te perdonamos, Isabela», dijo Valentina en voz baja, «y queremos que seas nuestra mamá». Isabela dejó escapar un sollozo, abrazándolas con fuerza. «Gracias, mis amores. Os quiero tanto». Jacobo se unió al abrazo grupal, envolviendo a su familia con sus brazos. Por un momento permanecieron así, unidos, las heridas del pasado comenzando a sanar. Cuando finalmente se separaron, Jacobo se aclaró la garganta. «Niñas, hay una cosa más de la que tenemos que hablar. Isabela y yo hemos decidido que todos vamos a empezar a ir a terapia». Al ver las miradas confusas en los rostros de las niñas, explicó: «La terapia es como ir al médico, pero para nuestros sentimientos. Hablaremos con alguien que puede ayudarnos a entendernos mejor y a ser una familia más feliz». Las niñas parecieron pensar en esto por un momento. «¿Podemos llevar nuestros juguetes?»,
preguntó Camila con inocencia. Isabela se rió, una risa genuina que llenó el salón por primera vez en mucho tiempo. Por supuesto que sí, cariño. Estoy segura de que al terapeuta le encantará conocer a tus juguetes también. El resto de la tarde la pasaron juntos en familia. Hornearon galletas, vieron una película y por primera vez en mucho tiempo se sentaron a cenar juntos, hablando y riendo. Más tarde, después de acostar a las niñas, Jacobo e Isabela se encontraron de nuevo en el salón. «Has estado increíble hoy», dijo Jacobo, atrayendo a Isabela hacia él. «Estoy muy orgulloso de ti». Isabela apoyó la cabeza en el hombro de Jacobo. «Gracias por estar a mi lado. Sé que no será fácil, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para arreglar las cosas». Jacobo le besó la parte superior de la cabeza. «Estamos en esto juntos, un día a la vez». Mientras se preparaban para dormir esa noche, ambos sabían que el camino por delante sería un desafío. Habría días difíciles, conversaciones dolorosas y momentos de duda. Pero también habría amor, comprensión y la oportunidad de construir la familia que todos merecían. Su viaje de sanación apenas comenzaba, pero por primera vez en mucho tiempo había una esperanza genuina en el corazón de la familia Herrera. Una esperanza de que, con honestidad, amor y el compromiso de los unos con los otros, podrían superar cualquier obstáculo. Y así, con esa esperanza renovada, se durmieron, listos para enfrentar juntos lo que fuera que trajera el día siguiente. Los meses siguientes a la revelación de Isabela fueron una montaña rusa emocional para la familia Herrera. Como habían prometido, todos se embarcaron en un viaje de sanación, enfrentando desafíos, celebrando pequeñas victorias y, sobre todo, aprendiendo a comunicarse de manera más abierta y honesta. Isabela comenzó una terapia individual 2 veces por semana. Al principio, las sesiones eran difíciles y emocionalmente agotadoras. Se encontró confrontando años de inseguridades reprimidas, miedos no expresados y el profundo dolor de su infertilidad. Su terapeuta, la doctora López, la ayudó a desarrollar estrategias para sobrellevar su depresión y procesar sus sentimientos de manera saludable. «Es como si estuviera desenterrando toda una vida de emociones», compartió Isabela con Jacobo después de una sesión particularmente intensa. «Duele, pero también siento que finalmente me estoy liberando». Jacobo, mientras tanto, hizo cambios significativos en su vida profesional. Delegó más responsabilidades en la empresa y estableció límites claros para sus horas de trabajo. Ahora estaba en casa todas las noches para la cena familiar y participaba activamente en las rutinas de las niñas. «Papi, ¿nos lees el cuento de Buenas noches otra vez esta noche?», preguntó Camila una noche, con los ojos brillantes de expectación. «Por supuesto, princesa», respondió Jacobo, sintiendo una oleada de alegría al darse cuenta de lo mucho que se había perdido mientras priorizaba el trabajo durante tanto tiempo. La terapia familiar también se convirtió en una parte vital de sus vidas. Una vez a la semana, los 5 se reunían con el Dr. Fernández, un terapeuta especializado en dinámicas familiares complejas. Estas sesiones proporcionaban un espacio seguro para que todos expresaran sus sentimientos y preocupaciones. Fue durante una de estas sesiones que Sofía, siempre la más expresiva de las trillizas, hizo una pregunta que conmovió a todos. «Isabela, ¿te pondrías triste si te llamáramos mamá?». La habitación se quedó en silencio por un momento. Todos los ojos se volvieron hacia Isabela. Sintió que se le formaban lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. «Oh», Sofía respondió, con la voz entrecortada por la emoción. «Me haría muy, muy feliz. Pero solo si realmente queréis. No quiero que os sintáis presionadas». Valentina, normalmente la más tranquila, habló a continuación. «¿Podemos tener 2 mamás, una en el cielo y tú aquí con nosotras?». Isabela miró a Jacobo, quien asintió, animándola. «Claro que sí, cariño. Vuestra madre biológica, Carmen, siempre será parte de vosotras, y yo estaría honrada de ser vuestra segunda mamá.
A partir de ese día, las niñas comenzaron a llamar a Isabela mamá de vez en cuando. Cada vez que lo hacían, el corazón de Isabela se llenaba de una alegría que nunca pensó que experimentaría. Con el tiempo, los cambios en la dinámica familiar se hicieron cada vez más evidentes. Las comidas, antes silenciosas o tensas, ahora eran animadas, con conversaciones y risas. Isabela se encontró participando activamente en los juegos de las niñas, algo que solía evitar por miedo e inseguridad. Un sábado, Jacobo encontró a Isabela y a las trillizas en el patio trasero, todas cubiertas de pintura y riendo a carcajadas mientras creaban una obra maestra gigante en una gran hoja de papel. «¡Mira, papi!», gritó Camila. «Mamá nos está enseñando a pintar como Pollock». Jacobo sonrió, asombrado por la escena. «Es Jackson Pollock, cariño, y todas estáis haciendo un trabajo increíble». Isabela lo miró, su rostro radiante de felicidad. «Únete a nosotros, Jacobo, hay mucha pintura para todos». Sin dudarlo, Jacobo se unió al caos de colores, su corazón rebosante de amor por su familia. A medida que Isabela se sentía más cómoda en su papel de madre, ella y Jacobo comenzaron a discutir la posibilidad de la adopción. La idea surgió de forma natural durante una de sus conversaciones nocturnas. «¿Sabes?», dijo Isabela en voz baja, «ayudar a las niñas con su proyecto de ciencias hoy me hizo pensar. Quizás hay otro niño ahí fuera que necesita una familia como la nuestra». Jacobo la miró con curiosidad. «¿Estás pensando en la adopción?». Isabela asintió, un poco vacilante. «Sé que ya tenemos 3 niñas maravillosas, pero hay tanto amor en nuestra familia ahora. Siento que tenemos más para dar». Jacobo sonrió, atrayéndola hacia él. «Creo que es una idea maravillosa. Hablemos más sobre ello y veamos qué sienten las niñas». La reacción de las trillizas a la idea de la adopción fue sorprendentemente entusiasta. «¿Podemos tener un hermanito?», preguntó Sofía, emocionada. «O una hermanita», añadió Valentina. «O los dos», exclamó Camila, haciendo reír a todos. Y así la familia Herrera se embarcó en una nueva aventura. Comenzaron a investigar el proceso de adopción, asistiendo a talleres e incluso visitando una agencia local. El proyecto unió a la familia de formas que ninguno de ellos esperaba. Las niñas se involucraron por completo, ayudando a decorar una habitación para su futuro hermano y creando dibujos para colgar en las paredes. «Mamá», dijo Valentina un día, coloreando un dibujo de su imaginada familia más grande, «no importa si nuestro nuevo hermano o hermana no crece en tu barriga, crecerá en tu corazón, igual que nosotras». Las palabras simples pero profundas de Valentina conmovieron profundamente a Isabela. Se dio cuenta de cuánto había crecido y sanado en los últimos meses. El dolor de la infertilidad todavía estaba allí, pero ahora estaba acompañado de una comprensión más profunda de lo que realmente significaba la maternidad. A medida que avanzaba el proceso de adopción, la familia enfrentó nuevos desafíos e incertidumbres. Hubo momentos de ansiedad y duda, pero también momentos de esperanza y anticipación. Durante una sesión de terapia familiar, el doctor Fernández pidió a cada miembro de la familia que expresara sus sentimientos sobre la posible adopción. Jacobo fue el primero. «Estoy emocionado y un poco nervioso, pero sobre todo, estoy orgulloso de cómo nuestra familia se ha fortalecido. Sé que tenemos suficiente amor para otro niño». Isabela siguió. «Hace unos meses nunca habría imaginado estar aquí. Me siento bendecida y agradecida por esta oportunidad de expandir nuestra familia de una manera que nunca pensé posible para mí». Las niñas, a su vez, expresaron una mezcla de emoción y curiosidad por tener un nuevo hermano o hermana. Al final de la sesión, el doctor Fernández sonrió a la familia. «Habéis recorrido un largo camino. La forma en que habéis enfrentado vuestros desafíos y crecido juntos es verdaderamente inspiradora». Esa noche, acostados en la cama, Jacobo e Isabela reflexionaron sobre su viaje. «¿Alguna vez imaginaste que estaríamos aquí hace 6 meses?», preguntó Jacobo, sosteniendo la mano de Isabela. Isabela negó con la cabeza, sonriendo suavemente.
ni en mis sueños más locos. Pero estoy tan contenta de que estemos aquí, Jacobo. Gracias por no rendirte conmigo, con nosotros. Jacobo la atrajo más cerca, besándole la frente. Somos un equipo, ¿recuerdas? En lo bueno y en lo malo. Mientras se dormían, ambos sintieron una profunda sensación de paz y esperanza en el futuro. La familia Herrera había capeado tormentas, saliendo más fuerte y más unida. Y ahora, con la posibilidad de la adopción en el horizonte, estaban listos para el próximo capítulo de su viaje. El camino no siempre sería fácil, lo sabían, pero con amor, comprensión y la fuerza que habían encontrado el uno en el otro, estaban preparados para lo que viniera. La familia que casi se desmorona se había transformado en algo hermoso y resiliente, un testimonio del poder del amor, la honestidad y la perseverancia. El brillante sol de verano brillaba sobre el jardín de la finca Herrera, que estaba decorado con globos de colores, serpentinas y una gran pancarta que decía «Feliz sexto cumpleaños, Sofía, Valentina y Camila». El aire estaba lleno de risas infantiles y el delicioso aroma a pastel recién horneado. Isabela estaba en la cocina, dando los toques finales a una tarta de cumpleaños de 3 pisos, un piso para cada niña. Sus manos temblaban ligeramente mientras colocaba las velas, no por nervios, sino por una emoción contenida. Hace un año nunca podría haber imaginado estar aquí, siendo verdaderamente parte de esta celebración, no solo como observadora, sino como madre. Jacobo entró en la cocina, envolviendo a Isabela en un abrazo por detrás. «Es perfecto», cariño murmuró, besándole la mejilla. «A las niñas les va a encantar». Isabela se giró en sus brazos, sonriendo. «Apenas puedo creer que hayamos llegado tan lejos, Jacobo. A veces parece un sueño». «El mejor tipo de sueño», replicó Jacobo, sus ojos brillando de amor y orgullo. «Uno que se hace realidad». El sonido de pasos apresurados los interrumpió. «Mamá, papá, los invitados están llegando», gritó Sofía, irrumpiendo en la cocina como un torbellino de energía y emoción. Isabela se arrodilló a la altura de Sofía. «Ya vamos, cariño. La tarta está lista. ¿Puedes llamar a tus hermanas para que ayuden a llevarla afuera?» Sofía asintió con entusiasmo y salió corriendo. Momentos después, las 3 niñas regresaron, sus rostros brillando de alegría. Con cuidado, Isabela y las trillizas llevaron la tarta al jardín, donde amigos y familiares esperaban. La vista de Isabela, rodeada de las niñas, todas trabajando juntas, hizo que muchos invitados intercambiaran miradas de aprobación y sonrisas emotivas. La transformación en la dinámica de la familia era evidente para todos. Una vez que la tarta estuvo en la mesa principal, Jacobo pidió la atención de todos. «Antes de cantar el cumpleaños feliz, me gustaría decir unas palabras», anunció. «Este cumpleaños es especial, no solo porque nuestras niñas están creciendo, sino porque como familia hemos crecido y nos hemos fortalecido de formas que nunca imaginamos». Hizo una pausa, mirando con cariño a Isabela y a las niñas. «Este último año nos ha demostrado el poder del amor, la honestidad y la perseverancia. Y estoy increíblemente orgulloso de cómo todos hemos enfrentado nuestros desafíos y nos hemos vuelto más unidos». Isabela sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, conmovida por las palabras de Jacobo y el viaje que habían recorrido. Y ahora continuó Jacobo con una sonrisa misteriosa en su rostro. «Nuestras cumpleañeras tienen una sorpresa especial». Las trillizas intercambiaron miradas emocionadas antes de que Sofía diera un paso adelante, sosteniendo un sobre grande. Mamá dijo, dirigiéndose a Isabela: «Esto es para ti». Con manos temblorosas, Isabela abrió el sobre. Dentro había 3 dibujos, uno de cada niña. Cada dibujo mostraba a la familia: Jacobo, ella, Sofía, Valentina y Camila, con la etiqueta «Nuestra familia» y la figura que representaba a Isabela etiquetada como «Mamá». Isabela se llevó la mano a la boca, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas.
Oh, mis amores, sollozó, arrodillándose para abrazarlas a todas. Os quiero tanto. Nosotras también te queremos, mamá, dijo Valentina en voz baja. Y Camila añadió, eres la mejor mamá del mundo. No había un ojo seco en el jardín mientras todos presenciaban este momento profundamente conmovedor. Jacobo se unió al abrazo grupal, envolviendo a su familia con sus brazos. Cuando finalmente se separaron, se aclaró la garganta, claramente emocionado. Bueno, ya que estamos de anuncios, dijo con la voz un poco ronca. Isabela y yo tenemos una noticia que compartir. Isabela lo miró, sorprendida. No habían planeado anunciarlo hoy, pero ella entendió de inmediato y asintió, animándolo a continuar. Durante los últimos meses, dijo Jacobo, dirigiéndose tanto a las niñas como a los invitados, hemos estado hablando de ampliar nuestra familia, y estamos muy felices de anunciar que hemos iniciado el proceso de adopción. Si todo va bien, pronto tendremos un nuevo hermano o hermana para las niñas. La noticia fue recibida con aplausos entusiastas y vítores de las trillizas. «Vamos a tener un bebé», gritó Camila, saltando de arriba abajo de la emoción. Isabela, todavía emocionada por el regalo de las niñas, sintió que el corazón se le desbordaba de felicidad. Miró a su alrededor, a Jacobo, a las niñas y a los rostros sonrientes de sus invitados, y supo con absoluta certeza que estaba exactamente donde pertenecía. Ahora, dijo Jacobo cogiendo un mechero, ¿qué tal si cantamos el cumpleaños feliz y probamos esta tarta increíble? Mientras todos cantaban, Isabela ayudó a las niñas a soplar las velas. Al ver los rostros emocionados de sus hijas, bañados por la luz de las velas, pidió un deseo en silencio, no para ella, sino para el viaje continuo de amor y crecimiento de su familia. Más tarde, cuando la fiesta comenzaba a terminar y los invitados se marchaban, la familia Herrera se reunió una vez más en el jardín. El sol se estaba poniendo, proyectando un brillo dorado a su alrededor. «Ha sido el mejor cumpleaños de la historia», declaró Sofía, todavía mordisqueando un trozo de tarta. «Y será aún mejor el año que viene», añadió Valentina, «cuando tengamos a nuestro nuevo hermano o hermana». Isabela y Jacobo intercambiaron miradas de amor y gratitud. «Sí», asintió Isabela, atrayendo a las niñas hacia ella. «Nuestra familia solo se va a hacer más fuerte y más llena de amor». Mientras anochecía, la familia Herrera permaneció unida, sus siluetas formando una imagen de unidad y amor contra el cielo colorido. Habían soportado tormentas, superado obstáculos y emergido más fuertes. Ahora, con un nuevo capítulo desplegándose ante ellos, estaban preparados para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Juntos, como la verdadera familia en la que se habían convertido.